Saludos a esa comunidad de Conversando con Ubrí, y el día de hoy tengo este estudio bendecido con una pastora, una ministra de Dios, que Dios le ha asignado un propósito en esta tierra y ella lo está cumpliendo. Y me honra el día de hoy presentarles a la hija del rey, la pastora Mabel del Carmen. Muy bien dicho. Dios le bendiga. Bendecida, un placer, Ubrí. Bueno, estamos aquí más que bendecidos, así mismo como la hija del rey, definitivamente. Hija del rey, señor de señores. Pastora, usted está en Neiva y Sí. la he visto en otras ocasiones en la Iglesia Redimido de Cristo. Sí. Usted constantemente visita iglesias, porque usted tiene familia aquí en Neiva, o su propósito incluye eso, el tema de visitar las diferentes zonas del país. Bueno, déjame decirte que ese no es el primer propósito, porque la verdad es que ha sido una bendición poder compartir con los neivanos. ¿Lo dije bien? Neiveros. Niveros, ok. Neiveros. Neiveros. Pero también es válido neivanos realmente. Ok, gracias. Tengo un contacto, una familiaridad por muchos años a través de nuestra hermana Marina, muchos la conocen como Xiomara. Máxima. Pero Marina conoció de nuestra trayectoria desde Higüey, ya que tenemos con el ministerio precisamente llamado La Hija del Rey unos 20 años. Wow. Y desde ese tiempo Marina ha seguido la trayectoria del ministerio. Y ella me cuenta que siempre estuvo en su corazón el poder traerlo a Neiva. Bueno, ya como para el 2018, 17-18, entonces ella nos organizó una jornada por acá de predicación. Y recuerdo que vine con uno de mis pequeños, con mi hijo Abdiel también, que es adorador y pianista. Y estuvimos acá en una jornada de ministración. Ya luego, a lo largo de los años, comenzó a cumplirse el deseo de Máxima, y es traer el seminario de la Hija del Rey. El año pasado estuvimos en Ciudad de Dios, en la actividad, ¿no? Y ahí estuvimos dando la palabra. De igual manera nos movimos en algunas actividades, la cual estoy bendecida de que ya ha sido nuestro contacto por acá. Y entonces comenzó a planificarse toda esta jornada que precisamente para esta temporada estamos ya haciendo una realidad, que es el seminario La Hija del Rey. Okay. El seminario La Hija del Rey son 3 meses de preparación, o sea, donde nos instalamos son aproximadamente 3 meses, porque es un programa bien amplio basado en la vida de Esther. Pero en esta ocasión lo estamos haciendo intensivo. De hecho, terminamos un congreso de 2 días, como un preseminario, por así decir, como un calentamiento, y ya vamos a dar inicio por una semana a traer ese seminario intensivo para toda la comunidad de Neiva y todos los que, por supuesto, ya hicieron su inscripción. O sea, el seminario dura una semana o 2 semanas, o sea, usted lo comprime. Sí, en esta ocasión lo estamos comprimiendo a una semana. Estaremos dando 2 lecciones por día. Son conferencias de preparación integral para la mujer. Okay. Se hablan todos los temas: hogar, salud, sexo, formación, o sea, formación integral. Tiene que ver también con etiqueta y protocolo, manejo de muchas cosas. ¿Por qué tratamos de hacer esto? Primero, porque fue un llamado del Señor. Segundo, porque nosotros hemos entendido a través del ministerio que la mujer es una puerta. Comúnmente se conoce que cuando la mujer quiere ser mala, es mala. Y cuando quiere ser buena, también es buena. Entonces, nosotros, conforme a la palabra de Dios, nos basamos en una mujer virtuosa, que es aquella mujer que quizás no lo puede dar todo en un día, pero que tiene las cualidades, tiene el enriquecimiento de Dios. Eso es lo que quiere decir virtuosa, claro, en sus originales, para poder dar y ser una puerta de bendición en la familia. ¿Usted entiende, pastora, que el término de mujer virtuosa hoy en día se ha tergiversado un poco con el tema del empoderamiento, ¿no? Pienso que sí, definitivamente. Nosotras las mujeres, y quiero dar a entender esto porque independientemente nosotros trabajamos con un ministerio de mujeres, no somos feministas. Nosotros tenemos un foco en la palabra del Señor. Tenemos un lema, Ministerio de la Hija del Rey, diseño exclusivo de Dios. O sea, yo como mujer tengo un diseño exclusivo. Mi papel es ser mujer, una mujer con identidad, sin dejar a un lado el papel de ese varón, de esa cabeza, de ese sacerdote,
que siempre me gusta hablar de esto porque no todo el mundo sabe lo que es un sacerdocio, ni lo que es ser un hombre en la casa. Entonces, se mezcla mucho esto, ¿no? Yo soy la cabeza. Ok, usted puede ser cabeza, pero quizás no sea sacerdote. Entonces, explíquele a esos hombres que nos escuchan, que tal vez algunos son machistas. ¿Qué es lo que Ya. implica ser sacerdote? Que no es de que lo que yo diga, ¿verdad? Ni, que, No, ni no, dándolo duro a la puerta, eso es ¿verdad? machismo, eso es Entonces, machismo. ¿qué es lo que implica ser un sacerdote en la casa? Mira, en primer lugar, se está usando mucho el término narcisismo y hay muchos que han caído en ese marco sin darse cuenta. Un sacerdote en la casa, conforme al patrón bíblico, es aquel que lleva el pueblo, que lleva el hogar a Dios. De hecho, antes de establecerse el sacerdocio en el tabernáculo, los padres de la familia eran quienes llevaban a la familia a Dios. O sea, lo vemos en Job. Lo vemos en Job y lo vemos en otros patrones. Era quien presentaba a Dios su familia y pedía perdón. En el caso de Job, pedía perdón y hacía sacrificio por los pecados de sus hijos, por si habían pecado. O sea, óyeme una cosa, desde antes del Señor hacer todo el engranaje del montaje de los levitas, sacerdotes y todo eso, ya había un patrón establecido en la palabra de Dios y lo vemos a través de Job. De hecho, estaba estudiando precisamente en esta tarde y lo compartía con las compañeras. Lo lindo que es el Señor. Fíjate que cuando Elifaz y sus amigos se levantaron contra Job, entonces Dios le dijo, ok, si ustedes no quieren, lo voy a parafrasear, que Job demande delante de mí algo contra ustedes, tienen que ir a hacer 7 sacrificios delante de Job. O sea, delante del sacerdote. Claro. Y delante de aquellos que ellos estaban burlando, de aquel que se habían burlado. Entonces, el sacerdocio, como tú dices, no es un asunto de jefe. Yo estoy 100% de acuerdo en el respeto al hombre. Pero sabes una cosa, y voy a mezclar esto, la Biblia me dice que los padres no deben provocar a ira a los hijos. Entonces, no descontextualizando esto, sino llevándolo al plano del hombre. Muchas veces esas actitudes agrias, donde la palabra dice que no sean ásperos con ella, esas actitudes agrias son las que provocan llevar a ira a una relación, Pastora, a una entonces, pareja. ¿qué consecuencias trae, según lo que nos dicta la Biblia, el hecho de que una mujer quiera usurpar ese rol o que un hombre, ¿verdad?, siendo un poco mamita o débil, se deje usurpar ese rol en cierto modo, o que le quiera adjudicar, mira, no, yo lo voy a coger suave, qué sé yo, en la casa, y que yo lo voy a para tener todo en paz. Sí, mejor hazte cargo tú de la casa, etcétera. Y como, o sea, no se puede pasar el sacerdocio a una mujer. Bueno, ¿O qué consecuencias si tiene hay un hombre, entendemos que el sacerdocio descansa sobre el hombre, porque Dios te va a pedir cuenta a ti. Dios te va a pedir cuenta a ti cuando tú no asumes por flojera o por dejar o por menos responsabilidad, porque hay muchos que caen ahí. Yo he conocido patrones donde es muy fácil. Mira, el hijo va donde él, ve donde tu mamá, Sí. y todos se lo sueltan a la mamá. Entonces las mamás regularmente, en muchos de los casos, puede ser que tengamos más carácter y más precisión y más disciplina en algunas cosas, no en todos los casos. Entonces es muy fácil soltar responsabilidades. ¿Y tú sabes lo que es eso? Acomodarse en un territorio que no te pertenece, porque se supone que ni yo debo de asumir ese rol cuando yo tengo una cabeza en la casa. Ahora, yo fui madre soltera por muchos años. Cuando ese rol no está en la casa, un sacerdote, un cabeza, entonces yo como madre tengo que asumir ese papel de sacerdotisa, claro, porque si no el Señor me va a pedir cuenta a mí. No le va a dejar de pedir cuenta a ese padre que por algunas razones no está, pero a mí, que me entregó eso, a mí también me va a pedir cuenta. Entonces, por supuesto, entonces el sacerdocio es el que lleva a Dios, el que dirige en lo espiritual a la familia. Y ya en el otro ámbito, el cabeza, el hombre, el rey de la casa, señores, miren esa mesa, mujeres, como a reyes, usted tiene que organizársela a ese hombre. No importa que el hombre no coma con el cuchillo, que le guste tomar en el jarro, póngale la mesa y póngale su jarrito también, si quiere ahí, pero no deje de asumir ese rol, porque eso le da lugar a ese hombre que usted tiene en la casa, para que se sienta como el rey que es. En esos seminarios que usted da, pastora, usted en cierto modo le da los trucos a las esposas. Por le supuesto, dice, mira, atiéndelo de esta manera, cuídalo en la mañana, o sea, el tema de la intimidad, del trato, todo. Eso va a hablar de esos temas se hablan abiertamente. 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 Con un enfoque bíblico. ¿No? Sí, claro, es un enfoque bíblico. Y algo muy interesante, Uri, y es que
dentro de ese papel nunca vamos a descartar que la mujer tiene que honrar, que tiene que respetar, pero que la palabra es muy clara a los hombres: ámala, Claro. ámenla, no sean ásperos con ellas. Entonces sí, como decíamos ahorita, el que no asuma su papel por comodidad o irresponsabilidad, Dios le va a pedir cuenta, pero la mujer también tiene que aprender a ser sumisa en su orden. Entiéndase todo. La palabra del Señor nos dice que nos sometamos los unos a los otros, y lo está hablando dentro del contexto bíblico matrimonial. O sea, ¿qué me está diciendo a mí? En el Señor. O sea, hay cosas que a mí como mujer no me corresponde ceder a la voluntad del hombre y viceversa. Entonces yo pienso que debe de haber, conforme a la palabra, un temor en ambos para que ese hogar funcione dentro del marco espiritual que el Señor está demandando para un hogar. Es bueno que usted aclare, pastora, en este caso la palabra sumisa se toma con pinzas. Sí. Porque cuáles cosas sí, cuáles no, entonces en ese caso en la pareja, porque muchas veces se asume, ¿no?, que tú tienes que ser sumisa, es lo que yo diga. Entonces, ¿cuáles cosas sí, cuáles no, es las que son permitidas con el término de la sumisión? Mira, yo tengo problemas con la identidad y no quiero tener más alto concepto de si del que debo de tener. Al principio te decía que nosotras somos un diseño exclusivo de Dios, y yo tengo que reconocer, por eso es que la mujer que no tiene identidad y que no se conoce y no conoce cuál es su rol y sus valores, cualquiera viene y la cualquieriza, valga la redundancia. Entonces, por eso la mujer tiene que conocer de la palabra, tiene que conocer cuál es su rol, para que en el momento que no tiene que exaltarse, no se exalte, sino que aprenda a ser sumisa y a escuchar. Pero hay algo importante, que es que, ¿por qué te refería al principio que en muchos casos que provocan a ira? Porque cuando el hombre entonces no tiene esa identidad, va a provocar a ira a esa mujer. Y esa mujer, aunque quiera mantenerse dentro de ese marco, lo que se va a encontrar es con un patrón sin identidad. Entonces ella va a tener que sacar de donde no tiene. Entonces la mujer tiene que saber que sí, que tiene que ser sumisa, pero todo en el Señor. Ejemplo, una pareja que no es cristiana y quiere que se vaya con él a una fiesta. Oh, claro, es muy fácil, pero tú me invitas a la iglesia y yo voy contigo. Ese es el famoso pretexto. Pero yo soy cristiana. O sea, después se le quiere llevar para la discoteca. Yo soy cristiana. Tienen que ver muchas cosas. Yo podría poner muchos ejemplos. Tiene que ver con el tipo de relaciones, también en la intimidad, algunos pedidos que no van dentro del patrón bíblico, muchas cosas que se están desvirtuando porque no se hablan abiertamente. Entonces ahí es que la mujer pierde su identidad. Yo no soy un objeto, yo soy una mujer que tiene que honrar a Dios en todo. La palabra dice el lecho sin mancilla, y eso es bien amplio. Entonces yo pienso que la mujer tiene que saber quién es para asumir el papel. Yo como mujer virtuosa tengo un papel dentro del matrimonio. Entonces ni el hombre puede usurpar mi papel, ni yo puedo usurpar el de él. Pero eso es cuando los dos conocen su identidad y saben quiénes son en un matrimonio. Eso es un tema demasiado amplio que entendemos que, por más que la gente haya escuchado, es un tema que siempre hay que analizarlo, porque se desvirtúa mucho y lo que hay es mucho machismo en la mayoría de los casos y mucho feminismo. Entonces, yo como mujer tengo que aprender a ser dependiente, siempre que sea en el Señor, de una cabeza y una autoridad que tengo. Claro. Pastora, este ministerio, La Hija del Rey, usted me dice que tiene ya 20 años de proceso. ¿En qué etapa de su vida llega este ministerio y cómo Dios le hace ese llamado? Es hermoso, pero a la vez desafiante. Después de yo tener mis 3 hijos, viví una separación. Y recuerdo que en medio de ese proceso, 2005, el Señor me dice, darás a luz un nuevo ministerio. Para mí fue muy chocante porque, como dicen por ahí, yo eché los dientes en esto, en el ministerio, en la iglesia, en el liderazgo, adorando, cantando, ministrando, siendo líder local, líder presbiterial, regional y nacional, en los embajadores de Cristo de las Asambleas de Dios. Y de ahí venimos, ¿verdad? Y tuvimos que nuestra listita, ¿verdad? Nuestro récord, nuestro background. El currículum. El currículum, gracias. Y al llegar a ese proceso, cuando parece que todo ha terminado y que como que no hay parte 2, ahí es como dice la canción. Entonces viene el Señor y usa una profeta y me dice, darás a un nuevo ministerio. Te diré algo, yo fui muy agentada. Yo le dije, ¿ahora con qué se viene el Señor? Oh. En serio. En actitud como desafiante. No del todo desafiante, pero fue como contradictorio, porque lo más grande es tú
estar en ignorancia y limitar a Dios. Así yo lo veo de esa manera. Ahora, ¿con qué viene el Señor? Pues resulta que 3 meses después, yo bebiéndome las lágrimas, pasando un proceso, levantando mis hijos sola, y el Señor viene y me da esa palabra, y dejé las cosas así, fue cuestionable para mí misma. Y 3 meses después me encuentro organizando el primer evento, el día 8 de marzo, para la mujer, por el Día Internacional de la Mujer. Y 3 meses después, organizando el primer seminario, La Hija del Rey. Pastora, pero me imagino... Entonces ahí es que Dios me dice, Me imagino de que ese ministerio te hablaba. han habido muchas batallas, ¿verdad? Me imagino que iniciando también, Satanás siempre queriendo meter pies. Entonces, así que usted recuerde, ¿cuáles han sido esas principales luchas en las que usted ha visto la mano de Dios manifestándose, ¿verdad? Y defendiendo. Mira, lo he visto de tantas maneras, pero para precisar algunos casos, en primer lugar, fue muy desafiante encontrarme, porque había un sueño en mí, oye esto, había un sueño en mí desde temprana edad, me gustó siempre la televisión, y yo no lo había podido cumplir mientras estuve con mis 3 niños, su padre y esas cosas, precisamente por procesos y situaciones y por asumir también un ministerio que desarrollábamos. Y recuerdo que ese sueño estaba ahí escondidito, y justamente a la semana de cuando sufro la separación, yo estoy así como dormitando encima de mi cama, boca arriba, y oí esa voz tan potente y tan fuerte que me dice, párate que vas para la televisión. ¿Por qué te refiero a esto? Y automáticamente, y así fue, se me abrieron unas puertas impresionantes, y tuve 10 años con ese programa televisivo Mabel Contigo de Stay Y recuerdo que se abrieron tantas puertas en los medios de comunicación, se me abrieron puertas de también conducciones de grandes eventos. Ahí el Señor me abrió unas puertas extraordinarias porque Él me había dicho, yo te saco y te levanto las alas. Y mi vida y mi ministerio comenzó a fluir de muchas maneras, pero junto con el fluir del Espíritu Santo vienen ataques. Ese programa iba de la mano de lo que es La Hija del Rey, ¿verdad? Esa Bueno, misma temática. Sí. Aunque ahí llevamos también muchos artistas, todos los que podíamos llevar en ese medio, predicadores, nacionales e internacionales, o sea, nos movimos en ese medio. Y recuerdo entonces que te menciono eso porque el uno estar en el medio, en la palestra pública, es un compromiso. Y una muchachita bonita. Imagínense, ¿verdad? Llegaban mensajes, ¿verdad? Solicitudes. Exactamente. Tuvimos todas esas luchas, donde ahí el Señor nos permitió entonces tener ojos de águilas y poder discernir. Gente que se acercaba con segunda intención. Demasiado, demasiado. Y poder discernir cuál era la voluntad de Dios para mi vida. Y en ese tiempo de espera, tú te puedes imaginar una mujer totalmente joven en los medios de comunicación, no se veía mal, con muchas ofertas y viviendo un proceso con mis niños donde había muchas necesidades, hasta encontrar a alguien que en una ocasión, siempre lo refiero porque es muy importante esto, que hay gente que cree que haciendo las cosas detrás de cámara y teniendo una pantalla en público, Dios lo va a honrar. Dios no honra de esa manera, porque a veces se olvida de que Dios, sus ojos están en todas partes. Y recuerdo que incluso alguien en una ocasión, alguien muy adinerado, me dijo, mira, te entrego esta casa de 2 niveles, te entrego este vehículo, en 6 meses ya te tengo en los Estados Unidos. Y como dicen todo lo que una mujer puede desear en un momento y más viviendo necesidades. Es uno de los casos, y siempre lo refiero para que la gente entienda que los ojos no se pueden llenar por las necesidades. Y esa persona, y en ese tiempo estaba mucho el término de divas, las divas. Y recuerdo que ese señor me dijo, toda diva tiene a alguien detrás. Y yo recuerdo que yo le dije, pero esta diva tiene a alguien que ya está detrás. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se la tiró dura ahí, pastor? Se la tiré dura. Eso, claro, eso cuesta cuando tú tienes que poner tu carácter y disciplina conforme, porque tú en el altar, tú dando de Dios, y vienen, eso es una de las que vi muchas confusiones también, porque he sido siempre, independientemente de ser respetuosa, una gracia, tú sabes, para tratar con la gente, claro. El liderazgo y esas cosas. Entonces también vienen muchas confusiones. Al tener muchas necesidades, un día un transporte, alguien que te mueva, siempre van a venir confusiones de la gente y que se prejuician con uno. Pero todo esto, a Dios la gloria.
Entonces, estamos usted aquí. en ese ministerio juvenil y en ese mundo en el que usted se movía, porque usted fue el embajadores del Rey. Sí, embajadores de Cristo, Embajadores de Cristo, que es el Departamento Juvenil de las Asambleas ese de ministerio Dios. todavía sigue funcionando, porque Sí, porque ese es siguen. el departamento de los embajadores de Cristo, de las Asambleas de Dios, a nivel nacional y a nivel internacional, son los embajadores de Cristo, así se le llama. Y estuvimos liderando desde nuestra iglesia como líder local, luego el Señor nos fue llevando hasta llegar a ser presidenta regional del Este, de ahí también estuvimos trabajando muchos años, desde el concilio con el Departamento Nacional de los Embajadores de Cristo, en diferentes áreas también, en escenografías, decoraciones, escribiendo temas también para nuestras convenciones nacionales, regionales, y estuvimos ahí haciendo algunas cositas, y fue un tiempo maravilloso, porque de igual manera crecimos mucho en Dios. Ya luego, cuando me dedico al Ministerio de la Hija del Rey, me desconecto de los Embajadores de Cristo ya como ministerio. Y sigo trabajando con esto, y es ahí que ya tenemos 20 años dando la milla extra en 20 este años. ministerio. Sí, predicando, obviamente. Pastora, pero usted también es adoradora. Sí. Entonces, ¿cómo se da o cómo usted hace el cruce? ¿En qué época fue eso? O sea, ¿en qué etapa de su vida es que usted entonces, o desde ya usted cantaba? ¿Siempre fue adorador? Todo el tiempo. Todo el tiempo fue O sea, adorador. ese fue mi primer fuerte. Pero a nivel Aparte profesional, de esas liderazgo. canciones que usted grabó, ¿cuándo decidió dar el paso? Decido dar el paso, aunque siempre lo hacía, en todas las actividades posibles y en los eventos posibles. Por allá por el 2010, me parece que hice ya, yo había grabado unos temas. Ya hice después de ahí un video que está ahí en YouTube, Toco tu vida. Soy yo, por si acaso me ves diferente, pero soy yo. Y estamos por ahí y quisimos darle forma a esos temas, pero también se quedaron mucho dentro de las iglesias, dentro de los eventos juveniles, y tenemos el alto honor de escribir algunos temitas que están por ahí. Sí. Pastora, yo tengo una pregunta que tal vez es un poco controversial, ¿verdad? Que yo quiero que usted me ilumine con su sabiduría. Una mujer sabia, ¿verdad? En esos temas. Cuidado con la candente. Entonces, hoy en día se ha visto que el matrimonio está muy golpeado, Sí. está siendo atacado en las iglesias, Satanás atacando el diseño original, la familia, ¿verdad? Entonces, se ve constantemente gente que si el recasamiento, que yo no quiero coger mucha lucha con gente, yo te dejo de una vez, aunque seamos cristianos, o sea, hoy en día, ¿quién está uniendo más matrimonios, Dios o la carne? ¿O qué es lo que está pasando con esta situación? Ahí, la palabra de Dios nos dice, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que Dios, hay gente que se le olvida eso. Hay muchas decisiones en la carne. Entonces, ya luego por eso viene el desastre matrimonial. Sí. Pero respondiendo desde el principio, es un plan de ataque a la familia. Porque independientemente en la antigüedad, según las historias bíblicas, los padres tenían derecho a elegir la pareja a los hijos. Pero también de igual manera, hoy, aunque no se ha seguido ese patrón, fíjate que el asunto no era ni siquiera por atracción física, pero hoy se le da demasiada importancia a la atracción física porque es obvio que debe de ser parte para tú sentirte cómodo con una pareja que Dios, que tú elijas, porque no son todas son Dios. Ahora, esos golpes están llegando por la poca precisión en buscar la voluntad de Dios para la pareja que Dios quiere para ti. Porque hay un momento, porque puede ser que haya una persona súper buena, pero puede ser que no sea la pareja ideal para esa persona a quien la está requiriendo. Y no tiene que ser una persona mala para Dios rechazarla, sino que en mi entender, yo pienso que Dios une propósitos, los genes, Dios lo tiene determinado, dónde van a nacer nuestros hijos y todos esos detalles. Y Dios siempre tiene un plan pleno y perfecto para cada individuo, para cada ser humano. Y ese propósito tiene que cumplirse no solo desde nuestro nacimiento, sino que Dios también, conforme a la pareja que nos va a entregar, Él tiene un proyecto para que tus generaciones puedan fluir. ¿Qué pasó con Abraham y Sara y Agar? ¿Era Agar el diseño de Dios para cumplirse en Isaac? No era Agar. En Ismael sí. Ahí eso fue un trueque que el que conoce la palabra sabe qué pasó y qué no pasó. Independientemente de que el Ismael, Dios le tenía su plato aparte, pero era con Sara, no era con Agar. Se quiso desesperar.
Entonces se quiso hacer un trueque ahí, una desesperación, y es lo que hoy está sucediendo, la desesperación, porque ya está bueno, me quiero casar y para meter la pata mejor me caso. Entonces eso no es así. Todavía soy de las que creo que hay que saber elegir conforme al plan de Dios, al proyecto de Dios. Muchos podemos decir, porque yo he hablado, si eso te da paz, si te gusta, dale para allá, independientemente, obviamente que tienes que buscar la dirección de Dios, pero sí, el matrimonio está siendo muy golpeado y por eso hay tantos desastres. Y tú mencionabas muy bien la irresponsabilidad, lo decías de otra manera, yo no quiero coger lucha, suelto esto. ¿Y Dios te ha soltado? Dios sigue cogiendo lucha contigo, Dios sigue cogiendo lucha conmigo, y es muy fácil nosotros decir, yo voy a soltar esto, yo no voy a coger ya más golpes con esta situación, más decepción. Pero señores, Dios no se ha cansado de nosotros, porque es muy fácil ver lo del pueblo de Israel, pero ¿y nosotros? Nosotros estamos peores que ellos, porque ellos lo veían en humo, en maná, lo veían en nube de fuego, en columna, todos los días. Todos los días. Y nosotros, de igual manera, vemos a Dios por nuestro oxígeno, por nuestro caminar, por nuestro cuidado, de tantas formas que se revela a nosotros. Y hoy todavía tenemos mucho más evidencia porque la misericordia de Dios ha sido tan real en la vida de nosotros, pero somos irresponsables con la asignación que Dios nos ha entregado y por eso no queremos coger lucha. Porque todo el mundo quiere estar tranquilo, pero al final, si Dios no te hizo para quedarte soltero, tú vas a tener una lucha con tu carne. Entonces, pastora, para evitar caer en eso, el proceso que usted recomienda, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo conozco una chica, ¿verdad? Supongamos, en la iglesia, me gusta, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso a seguir y a respetar para que se pueda considerar, ¿verdad?, que entre en el propósito, ¿verdad?, para uno pasar un filtro? ¿Cuál es el propósito? Desde los amores hasta el matrimonio. Para llegar a ese filtro, lo primero es que se observa. No nos podemos avalanchar tan rápido, no se puede de una vez lanzarse a la ligera. Hay personas que le tiran a esta, no le cuadra, voy para allá, para el otro, voy para donde la otra, voy para donde la otra, y aún, tú sabes, el tema también muy común, que son 2 o 3 que se están conociendo, a ver con cuál la pego. Dios no trabaja en eso. Es muy fácil decir estoy orando, pero ya se están comiendo hace rato. Regando varias flores. Regando varias flores. Entonces es muy fácil, estamos orando, pero hace rato que ya tienen una relación, que están haciendo sexo, no solamente porque se estén yendo a una cama, sino que hay patrones que si tú estás buscando la voluntad de Dios, tú ni siquiera debes de tocar a esa persona. Entonces lo ideal es, pastora, que hasta tanto no oremos. ¿Qué tiempo usted recomienda que se ore? Por lo menos. Bueno, es que esos son patrones muy particulares. Yo pienso que el tiempo de orar no debería de tener un límite puesto por los hombres. Si es esperar la voluntad de Dios. Eso es según la vida de ellos. Exactamente, hay que esperar la voluntad de Dios y la voz de Dios. Dios habla, pero que Dios puede hablar a través de tu corazón, a través de un buen consejo de alguien, a través de una buena orientación. Y también soy testigo de que puedes escuchar a Dios, porque el Espíritu Santo habla, sin lugar a dudas. Entonces, a esos jóvenes que no se escuchan, lo que pasa es que mi comunidad es muy joven y quiero orientarlos en cuanto a esto, qué bueno. A los jóvenes cristianos. Y lo primero es, para que no se vayan con el amague tan rápido. Conozco a la chica, me gusta, está bien, o el chico, ¿verdad? Primero oro de manera independiente, sería lo ideal, ¿verdad? Es lo Orar, ideal. mira, Dios, me gusta esta muchacha, etcétera, ayúdame ahí, y Dios te va a dar una respuesta, ¿verdad? Y dentro de ese tiempo, sí, se puede esperar la respuesta de Dios, porque Dios es real. Todos sabemos que Dios habla. Entonces, ¿por qué no esperar que Él nos hable? Y hay algo muy importante que a mí me funcionó. A mí me pudo haber gustado un chico en algún momento y para mí era doloroso en mi adolescencia, un ejemplo de que, ay Dios, de que buscar la voluntad de Dios, pero que me gusta. Y esperar el tiempo de Dios no se hace cómodo, pero aprender a decirle al Espíritu Santo, ayúdame a resistir, a controlar mis emociones, mis hormonas, para que tu voluntad se cumpla. Cuando un joven o una joven asume esa responsabilidad delante de Dios, Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar. Entonces se le puede pedir al Espíritu Santo que venga en auxilio, porque eres nuestro paracleto, nuestro ayudador, y Él nos ayuda en medio de esas emociones que creemos, ay, que no puedo comer, ay, que no me puedo acostar sin llamarla, sin escribirla. Automáticamente comienzan esas conversaciones diarias, ya es difícil pararlas. Y muchas veces entonces, jóvenes que no trabajan hablando de casarse, ¿verdad? Es fuerte. Problema también. Es fuerte. Entonces ahí es que está el adagio de que a Dios orando, con el mazo dando. Así nos espera la voluntad de Dios. Así que bájale algo y
ponte primero de rodillas. Pastora, en otro orden, usted en este ministerio, ¿usted lleva estadísticas simétricas, por ejemplo, de la cantidad de mujeres impactadas a lo largo de estos años? A lo largo de estos años han sido muchas, porque si hablamos nada más de las que han hecho el seminario, nosotras tenemos más de aproximadamente más de 500 mujeres que pasaron por nuestro seminario. Los habíamos detenido un poquito porque ahí entré en un proceso de traslado a los Estados Unidos, entonces ya allá con otro sistema, ahora tenemos que reorganizarlo desde allá. Pero en cuanto a los eventos, porque el ministerio tiene diversas ramas, una ramificación, donde en primer lugar es un evento que hacemos para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ahí hemos congregado miles de mujeres. Entonces, por eso te digo solamente con el ministerio, pero con los eventos y todas las actividades, los seminarios, las conferencias, los tiempos de oración. Nosotros hemos impactado miles, muchas, porque solamente en un evento podíamos reunir 3,000, en 3,000 y pico en algún momento. Entonces, imagínate cada año haciendo estos eventos, cuántos miles de mujeres no impactaron, mujeres que hoy están en el ministerio, mujeres hoy que ya tienen sus propios ministerios, y donde quiera que llego me dice, tú fuiste una inspiración para mí, tú fuiste una inspiración para mí. ¿Usted recuerda, pastor, algún caso que usted pueda hablarnos tal vez de una mujer así que usted recuerde que el ministerio la haya marcado grandemente y que esa persona tal vez después la haya llamado? Mire, pastora, mi matrimonio estaba en problemas y a raíz de eso mejoré, etcétera. O sea, algo que la haya marcado a usted también. Claro que sí. Mira, hay unos casos que a mí me han impactado, independientemente de los de familia, que hubo hogares, o sea, es un sinnúmero de hogares restaurados, siempre por respeto, tú sabes, Claro. porque hay cosas que están detrás de cámara y solamente lo sabe uno como líder del ministerio. Pero sí, tuvimos muchos testimonios, pero dentro de ellos hay unos casos que a mí me marcaron mucho. Nosotros, dentro del ministerio, siempre llevamos médicos para especialistas en su área para tratar temas del cual yo no estaría capacitada. Por ejemplo, yo no soy médico, ¿verdad? Claro. Pero sí manejo los temas los cuales conozco, pero tengo que llevar profesionales en sus áreas. Entonces, recuerdo casos de que nosotros facilitamos consultas gratis de ginecología, etcétera. Cualquier especialidad, dábamos mucha al principio. Y hubo un sinnúmero, solamente uno de esos seminarios, yo recuerdo que hubo más de 15 casos de mujeres que tenían situaciones muy fuertes y por tener esa consulta se le diagnosticó o se le dio a conocer el diagnóstico que tenía. Entonces, cuando de repente yo veo un sinnúmero de mujeres que están siendo operadas y ahí es que me doy cuenta que gracias al Señor a esas consultas que fueron cedidas, o sea, hasta casos casi de muerte. Y gracias a eso se determinó a tiempo y se pudo corregir. Claro. Son muchas las cosas y muchos ministerios que hoy están funcionando como inspiración. Tengo ese alto honor. Pastora, ¿y en este ministerio hay un equipo? ¿Usted tiene algún grupo de personas encargado, por ejemplo, al seguimiento a las personas? Por ejemplo, luego del seminario, ¿no se mantiene un contacto así con esas mujeres? ¿O cómo se hace? Bueno, yo te dije que habíamos parado un poquito por la transición a los Estados Unidos. En esta ocasión sí, claro que sí, que vamos a mantener. Ya en años atrás teníamos otro método para darle seguimiento porque había un contacto, nuestras actividades, esas mujeres tenían que estar, tenían que hacer ciertos reportes de cómo iban las cosas, hablamos. Son muchas cosas hermosas que tengo que contar, pero en este caso sí, ahora desde aquí, desde Neiva, el cual estoy honrada de estar para impartir ese seminario, tenemos también un programa para dar seguimiento. Pastora, entonces, hábleme de Mabel, la mujer. O sea, ¿cómo es su día a día? O sea, un día normal en su vida, ¿cómo es? ¿Usted se levanta? ¿Qué usted hace? Bueno, estamos residiendo ahora en los Estados Unidos, junto a mi esposo en Massachusetts, el pastor Jesús Carrasco, y estamos pastoreando el Centro Familiar Cristiano El Sinaí. Y ahí estamos, como ha de entenderse, no es como muchos creen, que el pastor es un vago, que los pastores somos unos vagos.
Nosotros estamos 24/7 atendiendo las ovejas, atendiendo a las necesidades. Las madrugadas para nosotros no todo el tiempo son tranquilas, Wow. porque aunque no tengamos que salir como había un sistema antes, ¿verdad? A menos que sea un caso ya demasiado relevante, pero sí estamos en intercesión. Esa es nuestra cuna, nuestras oraciones en la madrugada. Entonces, en la mañana, bueno, mis madrugadas son de oración regularmente. ¿Usted ora diario en la madrugada usted ora? Tengo que hacerlo. Ese es mi alimento. Qué bueno. Ese es mi alimento. A veces cambian los horarios, pero sí, normalmente en la mañana tenemos varios tiempos de oración con personas, varios tiempos de matutinos, y ya en la mañanita, obviamente el tiempo de la palabra, la lectura de la palabra. Fíjate una cosa, yo soy hogareña. Yo soy una mujer, como dicen, que me crié caminando mucho, me criaron, pero también soy muy hogareña. Me encanta mi cafecito inmediatamente. Su café en la mañana. Mi a las 2. cafecito en la mañana, la medida que pueda preparar el desayuno, nos lo preparamos, nos lo comemos, pero uno de nuestros día a día más intensos son las atenciones a las personas. Wow. 24/7 en ese teléfono, atendiendo las necesidades, Atendiendo entonces parejas. reuniones, también los estudios, las organizaciones. Estoy estudiando también a nivel teológico, estamos en las clases, en la iglesia impartimos clases, la preparación de las prédicas, la atención al ministerio. Yo estoy muy de cerca trabajando con mi iglesia. Yo no soy de las pastoras que son de nombre, porque creo que tengo una asignación y en el momento que yo no cumpla mi rol como ayuda idónea y como mujer virtuosa, entonces yo estoy restándole al papel de un hombre que Dios me ha entregado. Entonces yo creo que como ayuda idónea soy intensa, y el mismo esposo mío lo dice. Sí, soy muy intensa porque yo creo en la excelencia, creo en la entrega. Yo crecí en esto, y para mí tener docenas de responsabilidades dentro del ministerio, para mí eso ha sido per cata minuta. Por eso me quejo tanto de la gente que dice, no, pues ya estoy haciendo esto, ¿por qué tengo que hacer lo otro? Donde nos criaron haciendo de todo en la obra del Señor, donde a pesar de que trabajábamos, también servíamos en la casa de Dios y estudiábamos en nuestra adolescencia, aprendí a servir al Señor en todo lo que estuviera a la mano. Yo hasta una vez le impartí clase a los exploradores del Rey. ¿Tú te imaginas? Para que tú tengas idea. Y nos movimos en esos medios. De hecho, en estos días estábamos celebrando los 40 aniversarios de Torre Fuerte, allá en Higüey, y hacíamos tanta memoria de tantos tiempos Usted sabe que hermosos. ese ministerio lo traía mucho acá, Torre Fuerte. Sí, porque el Ministerio del Rey, o sea, y no está Castillo llegando. del Rey. No está llegando para acá casi ya con los niños. Bueno, me refiero a Torre Fuerte, no Castillo del Rey. Castillo del Rey es un ministerio dentro de las Asambleas de Dios, que ha estado trabajando con la juventud y la adolescencia. Exacto. Por muchos años, pero pienso que sí ha caído un poco. Debe de restaurarse, porque fueron muchos los jóvenes que fueron impactados, Sí, yo y recuerdo, los adolescentes. yo participé de De muchas hecho, actividades. la pastora que estábamos mencionando ahorita fue una líder también de Castillo del Rey. Y qué decir de esas responsabilidades como ayuda idónea. Yo pienso que soy demasiado intensa. Yo trabajo mucho con el Ministerio de la Mujer, con los jóvenes, con los caballeros. Yo no tengo límite con los niños, y todo lo que vea que puedo aportar, lo voy a hacer. Porque si el Señor a nosotros nos ha dado esa capacidad, y ese es mi temor, de ver una necesidad y no poder ayudar. Entonces, como no soy egoísta, yo creo que lo que Dios me ha dado tengo que compartirlo. Y en ese sentido soy muy intensa. O sea, no te puedo decir tantas variantes al día con nuestras actividades, pero sí, son muchas las que tenemos, y en el liderazgo de los equipos de trabajo y todas esas cosas, estamos ahí. Pastora, una vez usted me dijo que se separó, ¿en qué tiempo fue? ¿Qué año? Ya por allá, por el 2003. Por 2003, usted tuvo un tiempo soltera, ¿verdad? Un proceso 2004, esperando 2005. el tiempo de Dios. Sí. Este pastor, me imagino que tiene un buen rango a nivel ministerial, supo llegarle. Entonces, Amén. ¿cómo usted sabe, o cómo supo? Dice, bueno, este es el hombre, ¿verdad? De entre tantos, ¿verdad? Sí. Que este sí. O sea, ¿qué usted vio de diferente en el pastor? Fíjate que una cosa, entonces ¿no? le dio luz verde a él. Nosotros tenemos normalmente a veces un prototipo, ¿verdad? Pero ese prototipo viene Dios y lo cambia por el propósito. Recuerdo siempre que Dios me habló por muchos años antes. Yo duré 14 años soltera, 14 años. Y por mucho tiempo me habló, me dijo, cuando viajes,
Irás por un motivo, pero yo tengo un propósito. Entonces, el Señor tenía muchos años diciéndome que renovar el pasaporte y me lo dijo de tantas maneras que ya yo me sentía hasta reprendida. En una ocasión Dios abrió la puerta y renovamos el pasaporte. Caímos en los Estados Unidos. Por el motivo era la boda de una sobrina y nos dieron entrada. Antes de yo irme a los Estados Unidos, en ese viaje, yo recuerdo que yo tuve un sueño. Dios me habla mucho por sueño. Y yo me veía como una mesita de bar sentada con un señor que hoy yo puedo decir que era mi esposo, porque no lo conocía, con los ojos, su sonrisa, su coquetería, su forma. Y yo dije muy así, muy engreída, qué sé yo, pero yo lo veía como interesado, entusiasmado, ¿verdad? Claro. Pero hay algo muy particular en ese sueño, es que al lado de él había una niña aproximadamente de 7 años, yo así que la definí desde el principio, aproximadamente de 7 años. Yo tuve ese sueño y no le hice mucho caso. Me fui a los Estados Unidos, me dieron la visa y me fui. Cuando llego allá, el Señor abrió muchas puertas, no me puedo quejar, pero hubo algo muy particular. A través de una pastora amiga me conectó con unas hermanas que ya habían hecho el seminario con nosotros, la hija de Rey, nos conectó con esa congregación. Se dieron varias cositas, como que no había el espacio para nosotros estar ahí, pero de repente me llevaron a visitar a la iglesia. Y hubo algo muy impactante cuando llego a la congregación. Era un sábado normal, un día, no había servicio, pero cuando me abren la puerta de la iglesia, yo siento que mis pasos están retumbando en el mundo espiritual. Y cuando voy caminando hacia la oficina del pastor, yo me vi como un escenario en el fondo donde yo estaba ministrando y la iglesia llena de gente. Llegamos a la oficina del pastor y nos presentamos, hicimos química porque mi esposo es bien conversador y comenzó a hablar, como yo era a las asambleas de Dios, él también, y por ahí conectamos. La conversación se fue larga, hasta que, pero en honor a la verdad, sin ningún interés, no fue que hubo que inmediatamente un atractivo. Inicialmente fue un momento normal. De ministro a ministro, exactamente. Al salir de ahí, hubo algo muy chocante para mí, que todavía hoy yo lo analizo y yo dije, esa no era Mabel. Dentro de la conversación, bueno, ya llegamos a que yo iba a cantar al día siguiente, que era domingo, aunque no iba a predicar porque ya estaba asignada a la prédica. Pero hay algo que él me dijo, ya yo iba saliendo, y me dijo, pero por fin, ¿qué es lo que usted hace por acá? ¿Usted está de visita donde su familia o es un viaje ministerial? Yo me di la vuelta y yo le dije, porque ya yo iba saliendo de la puerta, y yo le dije, marcando territorio. ¿Te tiró eso? No me pregunte, porque yo ni la analicé. Yo puedo decir que fue el Espíritu Santo. Yo no sé, hay lenguajes en uno que son comunes, pero ese lenguaje para mí no era común. Y cuando yo dije así, mi corazón saltó y yo misma me sentí como avergonzada. Marcando territorio. Sí, no, porque ese fue como un piropo cristiano, ¿eh? ¿Usted le tiró, verdad? No, yo tampoco así. Un piropo en el mundo espiritual, ¿usted le tiró? Ay, Dios mío. Pero no se trataba ni siquiera de eso. Fíjate que yo te dije que cuando iba entrando a la iglesia, era como el Espíritu Santo enlazando todo. Claro. Mis pasos, yo lo oía como retumbando en el mundo espiritual. Y viene porque yo puedo decir con seguridad que fue el Espíritu Santo que puso eso. Ya en lo adelante, yo fui a ministrar, sucedieron varias cosas sin el interés, pero el Espíritu Santo me guió a varias situaciones, me abrió los ojos. Cuando yo estuve en ese primer servicio me mostró cosas que estaban pasando en la congregación de las cuales yo no sabía. Y el Espíritu Santo en una me dice, observa, cuando yo lo miro a él, fue directo el Espíritu Santo, estábamos vestidos iguales, con colores iguales, y comenzaron a pasar una serie, porque es un poquito largo, una serie de situaciones que yo no tenía duda de que Dios estaba haciendo algo, pero yo no quería, o sea, yo no quería conectar mi corazón a eso porque yo andaba en ministerio, yo no estaba viendo un pastor, yo no estaba viendo el hombre, ese no era mi foco. Es de esas cosas que tú dices, son de esas cositas que tú dices, el Espíritu Santo me guió, a tal punto que yo duré 2 meses en los Estados Unidos y desde que yo regreso a Higüey, después, recuerdo que fue un 31 de octubre del 2016, yo inmediatamente iba a ministrar en un congreso. Cuando yo me fui a preparar al salón, la peluquera, una mujer
que nada que ver, me dice, yo no sé, pero tú te vuelves para los Estados Unidos de una vez. Es más, y me agregó, es más, yo no soy profeta, pero yo siento que tú te casas en enero. Wow, retiro Así ese. literal, o sea, no había nada, no había nada. Y entonces se fueron dando ciertas cosas, pero por eso el Espíritu Santo me decía que mirara esto, que mirara lo otro. No entendía, y sucedió varias veces, varias cosas así tan particulares. Bueno, a tal punto que llego al congreso para el cual me estaba preparando en el salón. Y el Espíritu, y recuerdo que ya le dijeron, las solteras que vengan, que vamos a orar por ella. Y la gente me decía, pasa, y yo no soy soltera ya. O sea, pero esto que yo te estoy diciendo no fue planificado, eran actitudes que me salían, que no fueron elaboradas. Salían naturales. Natural. Yo no soy soltera. Entonces yo comencé a declarar las cosas que no eran como si fueran. Claro. La fe. Y ahí marcó. Y ahí entonces luego una profeta, mi amiga, mi hermana, la pastora Raquel Cuevas, Dios la usa en ese congreso que estábamos ministrando las dos. Y comenzó a ministrarme, me dijo, te saco. Y las mismas palabras, muy aliadas a las que me dieron en el salón, la pastora Raquel Cuevas me las dio. Y me dijo, te vas de una vez. A tal punto que ya en pocas semanas, aunque continuamos una conversación, si yo fui a 10 iglesias a los Estados Unidos, a todas yo le mandé mi nota de agradecimiento, claro. Y yo hacía unas notas de voz, unas reflexiones, y yo las compartía, y esa era nuestra comunicación. Pero ya luego se fue dando, comenzamos a hablar, hasta que un día él me dijo, dame el número de tu pastor. Y por ahí comenzó todo. Claro. Entonces cuando ya él me dijo, dame el número de tu pastor, yo, pero espérate, que ahora esto es en serio. Claro. Entonces él cuenta que era la confirmación que él necesitaba. ¿Cómo hablaría mi pastor de mí? Claro. Que mi pastor le habló, que la misma pastora dijo, nunca había escuchado al pastor hablar de esa manera de una persona como una hija que tú eres, claro, y bien. Con el respeto. Entonces él dice en su testimonio que a él no le quedó duda. Y comenzamos a hablar. Pues déjame decirte que la persona que me había dicho, te vas de una vez y te casas, y en enero te casas, fue así mismo. Y una vez, en enero. Entonces son de las cosas que tú sientes que es el Espíritu Santo que te está guiando, porque Mabel fríamente no lo iba a hacer. Hay mucha gente que ha inventado después de eso, y mi consejo ha sido, no todos los casos son iguales, porque yo no le pedí al novio, al Señor, yo le pedí un esposo. Y ya uno tiene que aprender a tener tacto y conocimiento de cuál es tu tiempo y qué tú tienes que esperar y qué no esperar. Claro. No porque el Espíritu Santo no te pueda ayudar a guardarte, pero las tentaciones están a la vuelta de la esquina. Entonces, si tú te quieres guardar puro para un matrimonio, tú tienes que saber poner los stop del lugar y también pedirle al Señor en qué tiempo te puedes casar. Y estamos pastoreando, fue una bendición, fue muy aceptada, gracias al Señor, con una iglesia hermosa. Y ahí estamos viendo la mano de Dios. Y qué bueno viendo, yo analizando esa historia, pastora, mientras usted me hablaba, yo reflexiono en algo. Y es que hoy en día, yo he escuchado cristianas, mujeres principalmente, decir, bueno, fulano es bueno, todo esto, pero como que no sé, como que lo veo, no quiero usar una palabra, como que lo veo sonso, una palabra así. Entendí. Entonces, hay como un espíritu de palomería en los cristianos, no sé. O sea, porque... Tú quieres llegar a un término bien pari, ¿verdad? Porque está bien, somos cristianos, ¿verdad, pastora? Pero fíjese lo que usted me dijo, mi esposo es siempre coquetón, ¿verdad? Ya. Muy conversador. O sea, los cristianos como que carecen de esa habilidad en la mayoría de las ocasiones, no sé por qué. O sea, mira, ¿a qué se debe eso? Hay un detalle, es que a veces nos vamos más por lo sexual que conocer lo intelectual, la capacidad, el propósito, el futuro de la persona. Entonces, la mayoría lo que se está es enamorando con los ojos y con sus emociones, no viendo cuáles son los principios, cuál es el background, cuál es la voluntad de Dios. Entonces, en la medida que tú de una vez te sientes atraído por una persona y tú no sabes tener dominio propio, tú te vas a ir inmediatamente por lo sexual, por lo emocional. Entonces, eso te quita la capacidad de conocer la persona como tal, porque cada vez que la vea, cada vez que lo vea, cada vez que lo llame, tú lo que vas a sentir es una atracción y deseos de estar con esa persona, o sea, y no de conocerla. No una conexión espiritual. No a una conexión espiritual y no de conocerla. Entonces, ya hoy día los novios no se pueden sentar juntos, es muy difícil,
porque lo primero que están pensando es en el acto sexual. Entonces no está ese tiempo de conocimiento de calidad como persona, como una persona que tú la quieres llevar al altar y que quieres hacer un matrimonio. Entonces ahí es que, y hay mucho desliz en las relaciones prematrimoniales. Y la gente nada más cree que es llevarle a una cama. O sea, hay muchas maneras de tener relaciones prematrimoniales y están desvirtuando el proyecto de Dios. La palabra a mí me habla de que la mujer es desposada, la novia. Es un tiempo para guardarse, tiene que estar alerta en los preparativos, mientras el novio de igual manera está formando su hogar, creando la casa, construyendo la casa y haciendo todos los preparativos para, eso es según el contexto hebreo, ¿verdad? Para entonces recibir, salir a buscar a la novia. Pero hoy ahí vemos tantos casos contrarios. Entonces, pastora, que lo mudan. usted en su iglesia, dos chicos se declaran en amores, ¿verdad? Ora la iglesia, como se hace tradicionalmente, ¿verdad? Sí. Decimos, mira, fulano y fulano están orando, etcétera. Cuando se publican en amores, usted le da un plazo, o sea, gente, tenemos que tener fecha de boda, ¿verdad? Qué sé yo, o sea, saber si hay propósitos. Usted más o menos se sienta con la pareja y los orienta. Claro que allá lo hacemos. Por supuesto que sí. Tenemos esa bendición de que se acercan a nosotros, nos dicen cuáles son sus inquietudes, nos la informan y nosotros como pastores les damos las orientaciones del lugar a cada uno que se acerca a nosotros. Lamentando el caso, hay muchos casos que es ya cuando han orado y han usado el mazo también. Entonces, ahí es más difícil, porque ya la persona tiene un compromiso emocional. Entonces, hay muchos que esperan que Dios le hable para venir donde los pastores. ¿Y porque Dios no te puede hablar a través de los pastores? O sea, eso es una relación fuera de honra. Cuando tú no tomas en cuenta de igual forma a tus padres, cuando tú tomas en cuenta a tus padres espirituales, a tus pastores, quienes se suponen que te van a dar el consejo de Dios. ¿Se puede restaurar una relación que empiece así, en cierto modo, dando más o antes de tiempo? Y ser convertirse en algo de propósito. Mira, Dios es misericordioso. Y hay casos que yo he visto matrimonios, en esos casos, que se han convertido en matrimonios ejemplares frente a otros que, entre comillas, buscaron la voluntad de Dios. Pero son casos aislados. Claro. Porque hay una demanda en el mundo espiritual. Es la excepción a la regla. Exactamente. Son casos aislados. Y aparte de eso, la gente se le olvida que vienen los hijos. Y lo que tú le hiciste pasar a tus padres y a tus pastores, puede ser que tú lo pases a través de tus hijos. ¿Me entiendes? Y suceden muchas cosas. Mira, a veces hay cadenas de embarazos a destiempo, cadenas de divorcios, cadenas de relaciones prematrimoniales, cadena de embarazo. O sea, un paquete de situaciones que al final, si tú no cortas con ese cordón umbilical de maldiciones o de tratos o de situaciones que se dieron, tú vas a tener que vivir ese traguito amargo también. Se sigue arrastrando eso a lo largo del tiempo. Se sigue arrastrando. Entonces, pastora, para ir concluyendo, esas mujeres que quieran participar de esos congresos, ¿cuál es el proceso? ¿Usted tiene fechas estipuladas durante el año, cada cierto tiempo? ¿Cuál es la vía de inscripción? Me imagino que aquí en Neiva la representante, ¿verdad?, nuestra cariñosa Máxima, ¿verdad?, el enlace, en la Iglesia Redimido de Cristo. Pero entonces, ¿cuál es el proceso de inscripción en ese congreso? Por ejemplo, una pareja que siente que tiene la necesidad, ¿verdad?, de que sea orientada la señora. ¿Cómo ella se acerca a usted? ¿Cuál sería ese proceso? Perfecto. Antes de darte esa respuesta, quiero decir rápidamente que trabajamos tan de lleno con las relaciones que en ese seminario hacemos renovación de votos y votos de pureza también para las solteras. Wow. Entonces, en este caso aquí en Neiva, claro que tenemos el contacto con nuestra querida Marina. Es el enlace definitivamente que tenemos donde nos movemos. Ahí entonces siempre anunciamos cuál sería la forma de inscribirse, como ahora hubo anuncios, ¿verdad?, informaciones en las iglesias para que pudieran hacer el contacto con mi hermana Máxima y otras personas también que están incluidas en este equipo, pastoras también que ahí están trabajando y líderes de la ciudad. Entonces, cuando llegamos a una comunidad o a una ciudad, previamente están los anuncios, o sea, porque no tenemos hasta ahora una fecha para, bueno, en tal fecha vamos para X lugar, eso se organiza. Y de igual manera, como te dije, estoy en los Estados Unidos, allá estamos trabajando con otro sistema y ahora estamos aquí solamente con esta misión
de venir a traer ese seminario. Entonces, eso se anuncia con tiempo, están nuestras redes, también los cuales son una forma de pasar la información. Bueno, de verdad que muchas gracias, pastora, por contarnos, ¿verdad? Abrir su corazón y hablar de este ministerio, de su vida, que la gente conozca lo que es la pastora Mabel del Carmen. Así es. Y esa trayectoria que ha tenido. Pastora, ¿verdad? Fue presentadora de televisión de un programa, grabó álbumes de canciones, o sea, Sí. usted tiene un repertorio completo, pastora, Amén. ¿verdad? Y 20 años al frente de este ministerio. Sí. Le auguro muchos éxitos y que Dios siga extendiendo su mano sobre ese Amén. ministerio y que la bendiga en gran manera, a usted y a su esposo. Gracias, Uri, gracias a ti por abrirnos este espacio, y para nosotros siempre será un honor ser de bendición a toda la comunidad que nos necesite, porque para eso es que estamos. Si nosotros no nacimos para servir, entonces no servimos para nada. Así que te bendigo y gracias por aceptarnos. Bueno, con nosotros ha estado la pastora Mabel del Carmen, la hija del rey. Amén. Y Dios le bendiga mucho, pastora. Amén, un placer, gracias.